porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Con estas palabras, dichas hace casi 2000 años por un hombre llamado Pablo, comenzamos un viaje que no solo cambió el curso de la historia, sino que tiene el potencial de transformar tu vida hoy mismo, tal como lo ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. Imagina por un momento que estás en una de las ciudades más grandes y poderosas que jamás hayan existido, Roma. En aquel entonces, Roma era el centro del mundo, un lugar de una riqueza inimaginable, de un poder militar asombroso y de una cultura que parecía haberlo conquistado todo. Sin embargo, en medio de todo ese esplendor, había personas que buscaban algo más, algo que el dinero, las conquistas y los placeres no podían llenar. A esas personas, y a ti que quizás estás buscando un propósito hoy, les escribe Pablo, presentándose no como un hombre de gran estatus, sino como un siervo de Jesucristo. Pablo se sentía llamado, apartado para una misión que era mucho más grande que él mismo: anunciar las buenas noticias de Dios. Y estas noticias no eran algo que se le ocurrió de la noche a la mañana, sino algo que Dios ya había prometido mucho tiempo atrás a través de sus profetas en los libros más antiguos y sagrados. Todo este mensaje gira en torno a una sola persona, el Hijo de Dios, Jesús. Pablo nos explica que Jesús nació como un ser humano, descendiente de los grandes reyes del pasado, como David, pero que también fue declarado con todo el poder como el Hijo de Dios mediante un evento que cambió las reglas de la realidad: su resurrección de entre los muertos. Es impresionante pensar que este hombre, Pablo, que antes perseguía a quienes seguían a Jesús, ahora se encontraba dedicando cada segundo de su existencia a compartir esta gracia. Él sentía que había recibido un regalo inmerecido y una tarea especial: llevar este mensaje de fe a todas las naciones del mundo, sin importar de dónde vinieran o qué idioma hablaran. Y en ese grupo de personas llamadas, estás tú, estoy yo, y estaban aquellos antiguos habitantes de Roma a quienes Pablo llamaba amados de Dios y santos. Él les deseaba lo mejor que un ser humano puede recibir: la gracia y la paz que vienen directamente de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza su mensaje con una gratitud inmensa. Imagina la emoción de saber que, aunque vivas en una ciudad llena de distracciones y desafíos, tu fe está siendo comentada en todo el mundo. Pablo oraba por ellos constantemente, día y noche, pidiéndole a Dios que le permitiera finalmente viajar a verlos. Su deseo no era ir como un turista a ver los grandes monumentos de Roma, sino que anhelaba verlos para compartir con ellos algo espiritual, para animarlos, lo más hermoso de todo, para ser el mismo animado por la fe de ellos. Es esa conexión humana y divina donde todos crecemos juntos, donde nadie es superior al otro, sino que todos nos apoyamos en una misma esperanza. Pablo sentía una responsabilidad gigante, se sentía deudor. Decía que le debía este mensaje tanto a los griegos como a los que no lo eran, tanto a los sabios como a los que no tenían estudios. No importaba quién fueras, Pablo sentía que tenía un tesoro que te pertenecía. Por eso, estaba totalmente listo para anunciar este mensaje en Roma, a pesar de que sabía que para muchos aquello podía sonar a locura. Pero aquí es donde llegamos al corazón de todo. Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué alguien se avergonzaría de un mensaje de amor y perdón? Porque en aquel entonces, hablar de un Salvador que murió en una cruz no era popular. Pero para Pablo, ese mensaje era el poder puro de Dios operando para rescatar a cualquiera que confíe. Es un mensaje que nos dice que no importa qué tan lejos sintamos que estamos, hay un camino de regreso a casa. Este camino se trata de la justicia de Dios, que se revela de principio a fin a través de la fe. Como dice la antigua Escritura, el que es justo vivirá por su fe. Esto significa que la vida verdadera no se basa en lo que podemos lograr por nosotros mismos, sino en confiar plenamente en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Sin embargo, para entender la magnitud de esta luz, primero debemos ser honestos sobre la oscuridad. Pablo nos habla con mucha claridad sobre lo que sucede cuando decidimos ignorar a Dios. Nos explica que, aunque a veces no nos guste escucharlo, existe una consecuencia natural cuando la humanidad le da la espalda a la verdad. Dios ha mostrado su carácter y su poder eterno de una manera tan clara que nadie tiene excusa para decir que no sabía de él. Solo hace falta mirar a nuestro alrededor. La inmensidad del universo, la belleza de un atardecer, la complejidad de una célula o el orden de la naturaleza nos gritan que hay un creador. Es como ver una pintura maravillosa y negar que existe un artista. Pero a pesar de que la evidencia está ahí, frente a nuestros ojos,
muchas personas decidieron no darle la gloria que él merece ni mostrarle gratitud. Y aquí es donde empieza un proceso muy triste que Pablo describe con gran profundidad. Cuando el ser humano deja de reconocer a su Creador, su mente empieza a llenarse de pensamientos vacíos y sus corazones, que antes tenían luz, se vuelven oscuros. Lo más curioso es que, mientras más nos alejamos de la fuente de la sabiduría, más creemos que somos sabios. Pablo dice que, dándoselas de inteligentes, las personas se volvieron necias. Cambiaron la gloria del Dios que nunca muere, de ese Dios infinito e incorruptible, por cosas que nosotros mismos fabricamos o por imágenes de seres que sí se corrompen, como estatuas de hombres, de aves, de animales o incluso de reptiles. En lugar de adorar al que hizo todo, empezamos a adorar las cosas creadas. Y cuando el ser humano pone cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios, las cosas empiezan a romperse. Pablo usa una expresión muy fuerte pero necesaria para entender nuestra realidad. Dice que Dios los entregó. No es que Dios sea alguien cruel que nos empuja al mal, sino que es un caballero que respeta nuestra libertad. Si nosotros decidimos vivir sin Él eventualmente nos permite experimentar la vida sin su protección y sin su guía. Es como si alguien decidiera saltar de un barco en medio del océano. El capitán no lo empujó, pero la persona eligió dejar la seguridad de la nave. Al dejar de lado a Dios, los deseos del corazón humano se desviaron. Las personas empezaron a deshonrar sus propios cuerpos y a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Empezaron a servir a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Esta desconexión espiritual trajo consigo una desconexión en las relaciones humanas más fundamentales. Pablo menciona cómo incluso las relaciones más naturales y profundas se transformaron en algo distinto a lo que Dios diseñó. Habla de cómo los afectos se volvieron confusos y cómo la gente empezó a buscar satisfacción en lugares donde no había vida, recibiendo en sí mismos las consecuencias de haberse extraviado del diseño original de amor y respeto. Pero el problema no se queda solo en el ámbito de la intimidad, sino que se extiende a toda la sociedad. Como las personas no quisieron tener a Dios en su mente, su capacidad de razonar correctamente se vio afectada. Pablo nos describe un panorama que, si somos honestos, se parece mucho a lo que vemos en las noticias hoy en día. Cuando una sociedad saca a Dios de su ecuación, se llena de toda clase de injusticias. Pablo hace una lista que nos hace reflexionar a todos: malicia, avaricia, maldad, envidia, peleas, engaños y resentimientos. Habla de gente que murmura a espaldas de otros, de personas que critican con crueldad, de quienes odian a Dios, de los que son soberbios y orgullosos, y de aquellos que se la pasan inventando nuevas formas de hacer el mal. Incluso menciona la desobediencia a los padres como una señal de que algo está muy mal en el tejido de nuestra comunidad. Describe a personas que han perdido la lealtad, que no tienen afecto natural por los demás, que no saben perdonar y que no tienen misericordia. Es una descripción de un mundo donde el yo se ha vuelto el centro de todo, y donde el prójimo ha dejado de importar. Lo más impactante de todo esto es que, según Pablo, en el fondo de su ser, las personas saben que vivir de esta manera no está bien. Saben que hay un juicio y que estas acciones nos alejan de la vida verdadera, pero no solo siguen haciéndolas, sino que también aplauden y animan a otros a que hagan lo mismo. Pero, ¿por qué es importante escuchar todo esto? Porque Pablo, en un video que busca ser inspirador, nos hablaría de cosas tan crudas. La respuesta es simple: porque no puedes valorar la medicina si no sabes que estás enfermo. No puedes apreciar la luz si no reconoces que estás en la oscuridad. El mensaje de Romanos 1 es un llamado a despertar. Es una invitación a dejar de mirar las sombras y volver la vista hacia el sol. Pablo nos está diciendo que, aunque el mundo parezca estar en un caos de egoísmo y confusión, hay una salida. Esa salida no es una religión llena de reglas complicadas, ni un esfuerzo sobrehumano para ser perfectos por nuestra cuenta. La salida es la fe. Es confiar en que ese Dios que creó las estrellas y las montañas, ese Dios que se hizo hombre en Jesús y que venció a la muerte, está con los brazos abiertos esperándonos. Imagina que este mensaje es una carta de amor que ha cruzado los siglos para llegar a tus oídos hoy. Una carta que te dice que no tienes que vivir bajo el peso de la culpa o el vacío de una vida sin propósito. A pesar de que el ser humano ha fallado una y otra vez, a pesar de que nos hemos perdido en nuestros propios discursos y hemos oscurecido nuestro corazón, la oferta de gracia de Dios sigue vigente. Esa potencia de Dios de la que hablaba Pablo sigue estando disponible para ti. No es una potencia para destruir,
sino una potencia para restaurar. Es el poder de sanar un corazón roto, de restaurar una familia destruida, de darle sentido a una vida que se siente perdida y de darnos una paz que el mundo, con todo su dinero y tecnología, simplemente no puede ofrecer. Cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, nos está invitando a ser valientes. Vivimos en un mundo que a veces se burla de la fe, que considera que creer en Dios es algo anticuado o para personas débiles. Pero la realidad es todo lo contrario. Se requiere mucha más fuerza para reconocer que necesitamos a Dios que para fingir que lo tenemos todo bajo control. Se requiere más valor para vivir por fe que para simplemente seguir la corriente de lo que todo el mundo hace. Este mensaje es para el que se siente sabio y para el que siente que no sabe nada. Es para el que tiene mucho y para el que no tiene nada. Porque al final del día, todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos esa justicia que no viene de nosotros, sino que nos es regalada. Piensa en la creación por un momento. Mira tus manos. Piensa en cómo late tu corazón sin que tú tengas que pedírselo. Piensa en la inmensidad del mar. Todo eso es un recordatorio constante de que hay alguien que te pensó, que te diseñó y que te ama con un amor que no se rinde. Romanos 1 nos muestra que el mayor error que podemos cometer es ignorar esa realidad y tratar de llenar ese espacio sagrado con cosas temporales. Las estatuas de las que hablaba Pablo hoy pueden ser otras: el éxito profesional, la apariencia física, la validación en redes sociales o la acumulación de bienes. Todas esas cosas son buenas en su lugar, pero cuando las convertimos en nuestro Dios, nos terminan fallando, porque no fueron hechas para darnos identidad ni salvación. Solo el Creador puede darle descanso al alma de su criatura. Este video es una invitación a que te detengas por un segundo en medio de la prisa de la vida, a que escuches ese eco que hay en tu interior, ese anhelo de algo más grande, de algo eterno. Pablo quería ir a Roma para confirmar a los creyentes y para que juntos fueran consolados por la fe. Hoy, a través de estas palabras, podemos sentir esa misma conexión. No estás solo en tus luchas ni en tus dudas. Hay una fe común que ha sostenido a la humanidad en sus momentos más oscuros y que hoy te ofrece una mano firme de donde agarrarte. El Evangelio es, literalmente, buenas noticias. Y la mejor noticia es que, aunque nos hayamos extraviado, aunque hayamos preferido la mentira sobre la verdad en algún momento, el camino de regreso está abierto. La transformación comienza con un acto de fe, con decir: Dios, reconozco que te necesito. Reconozco que tu creación habla de ti y que mi corazón tiene sed de esa paz que solo tú das. Al hacer esto, empezamos a caminar en esa justicia de la que habla Pablo, una justicia que se descubre de fe en fe. Es un camino constante, un aprendizaje diario donde cada paso nos acerca más a la luz. No se trata de lo que hiciste ayer, ni de los errores que describe la lista de Pablo al final del capítulo. Se trata de hacia dónde estás mirando hoy. ¿Estás mirando hacia las cosas creadas buscando una felicidad que se desvanece? ¿O estás mirando hacia el Creador que es bendito por los siglos? Este mensaje es un recordatorio de que somos llamados a ser santos, no porque seamos perfectos, sino porque hemos sido apartados por Dios para un propósito especial. Eres amado de Dios. Esa frase, por sí sola, tiene el poder de cambiar tu autopercepción por completo. No eres un accidente de la evolución. No eres una cifra más en una estadística. No eres el resultado de tus fracasos. Eres alguien a quien el Creador del universo desea ver, consolar y fortalecer. Pablo deseaba con todo su corazón llegar a Roma para repartir algún don espiritual. Y hoy ese don se te ofrece a ti a través de estas verdades eternas. La gracia y la paz que Pablo deseaba para los romanos son las mismas que están disponibles para ti en este preciso instante. Al reflexionar sobre todo lo que hemos narrado, desde la misión de Pablo hasta la cruda descripción de la humanidad alejada de Dios, queda una conclusión clara. La vida cobra sentido cuando el Creador ocupa el lugar central. Cuando quitamos a Dios del centro, todo lo demás se desordena. Pero cuando permitimos que su luz entre, incluso el corazón más entenebrecido puede volver a brillar. No permitas que la soberbia o el ruido del mundo te roben la oportunidad de reconocer la verdad. La verdad de Dios no es una carga, es la llave que abre las prisiones que nosotros mismos construimos. Así que, al terminar de escuchar este guión, quédate con esta idea. No hay nada de que avergonzarse cuando se trata de buscar la verdad, el amor y la vida. El mensaje de Jesús es el poder que necesitas para superar cualquier obstáculo. Es la fuerza que te permite perdonar lo imperdonable, esperar contra toda esperanza y amar cuando parece imposible.
Es el regalo que Dios ha prometido desde hace milenios y que hoy llega a tu puerta. Vive por la fe. Confía en ese poder que resucitó a Jesús de los muertos, y verás cómo tu propia vida empieza a experimentar esa resurrección, ese nuevo comienzo que todos anhelamos profundamente. Porque el justo vivirá por la fe, y esa vida es la aventura más grande que cualquier ser humano puede emprender. Una aventura que comienza reconociendo que Dios es real, que te ama y que su poder es suficiente para transformarlo todo. Que este mensaje resuene en tu mente mientras sigues con tu día, que te haga mirar al cielo con otros ojos y que te dé la valentía de vivir de una manera diferente, una manera basada en la gratitud y el reconocimiento de aquel que nos dio la vida. Recuerda siempre que, en un mundo lleno de noticias desalentadoras, el Evangelio sigue siendo la mejor noticia que el ser humano puede recibir. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. No te pierdas en los discursos vacíos ni dejes que tu corazón se oscurezca por el orgullo. Hay una luz que brilla para todos, una justicia que nos abraza y un amor que nunca nos suelta. Esa es la esencia de lo que Pablo escribió hace tanto tiempo y es la verdad que hoy, con sencillez y esperanza, ponemos en tus manos. Camina con esa confianza. Vive con esa paz y deja que el poder de Dios sea el motor que impulse cada uno de tus sueños y acciones, porque al final, lo único que realmente permanece es aquello que construimos sobre la roca sólida de la fe en nuestro Creador.